¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Elipse Comunicaciones, la entrevista detrás del personaje. En esta ocasión vamos a platicar con el presidente municipal de San Juan Totolac, Giovanni Pérez Briones. Presidente Giovanni, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por este tiempo y aceptar esta charla, para que la gente conozca un poco más al ser humano. Muchas gracias. No, hombre, es un gusto recibirlos. La verdad, este tipo de entrevistas son agradables porque se siente uno cómodo, se siente uno accesible a lo que nos preguntan, porque realmente a veces nos conocen con una imagen en medios por datos muy aislados que se van dando, y esta es una oportunidad para que podamos desarrollar un poquito más la charla en lugar de una entrevista formal como tal, ¿no? Pues muchas gracias, ¿y qué le parece si comenzamos? Claro, con todo gusto. Platícanos cómo fue su infancia. Mi infancia la puedo resumir como una parte importante de mi vida porque siempre mis papás me llenaron de ejemplos. Y como en toda familia, pues nunca es perfecta la relación en todos los tiempos que se manejan o en las etapas. Pero fue muy bonito los ejemplos que me dieron de trabajo, de progreso, de estar con el esfuerzo propio, de enfocarse hacia las metas que uno va teniendo, sin desviarnos o distraernos de lo que pasa al lado de nosotros, que a veces ese es un error. Fijarse más en lo que hacen los demás que en lo que uno propio puede lograr. Así como el juego, la interacción con los primos. Afortunadamente tuve coincidencia en edad con muchos de mis primos hermanos y nos llevamos muy bien. En esta etapa a mí me tocó, digo, ¿por qué no decirlo?, el privilegio de que en la comunidad de donde yo soy originario, de San Francisco Cotelulco, habían pocos carros circulando. Las vialidades habían pocas adoquinadas. Fui testigo de cómo se fue dando el progreso en mi comunidad. Y nosotros aprovechábamos porque íbamos a jugar, nos gustaba mucho en tiempo de lluvias, en los charcos, en los terrenos, subirnos a los árboles, a como le llamábamos nosotros, capulinear, que era subirse a lo más alto del árbol y estar agarrando los capulines más maduros. Encontrábamos todavía en los terrenos lo que eran, o le llamaban en la comunidad, los idolitos, que eran vestigios de lo que fue la cultura en el señorío antiguo. Todavía encontrábamos figuritas, caritas, incluso hasta vasijas, ya no completas, pero sí, incluso lo utilizamos como rompecabezas para ir armándolas, a ver si encontrábamos todas las piezas, las canicas, el trompo. O sea, todavía me tocó esa etapa sana, donde la bicicleta y todo ese tipo de dinámicas se aprovechaban para divertirnos, interactuar, incluso hasta con los vecinos, ¿no? Crece uno un poco más, el fútbol, muy padre. La verdad, mi infancia la puedo definir como una infancia feliz, a pesar de todos los problemas que hubo en la misma, ¿no? ¿En qué escuela estudió? Mire, estudié en 2 escuelas. Estudié primero en la Magdalena, pero estuve solamente unos días. En la primaria estudié en la Maxiscatzi, que está es Maxiscatzi Asayacatzi. Esta primaria, o el cambio de primaria, se da porque mi mamá es docente de primaria. Entonces, como la cambiaban de escuela, yo iba con ella y me andaba trayendo. Y eso me sirvió porque la primaria pues sí fue estable, la secundaria también fue estable. La movieron un poco de lugar y conocí a muchos compañeros que no eran de mi comunidad. Yo estudié fuera del municipio, por lo mismo, la misma dinámica de mi madre. Pero me permitió conocer diferentes incluso culturas. Donde estudio la primaria es una unidad habitacional que fue o es habitada por personas de distintas partes, incluso hasta del país. Y eso permite que haya un intercambio cultural, donde llevábamos cada uno dinámicas distintas del origen que traemos. Y muy entretenido, muy padre, pero congeniábamos como niños, al final del día en los recreos, a jugar lo que siempre y clásico, ¿no? ¿De niño qué quería hacer? De niño quería ser como mi papá, como mi mamá, siempre fueron mis figuras.
y siguen siendo mis figuras supremas. Creo que eso no lo he superado porque siempre ellos nos dieron un buen ejemplo de ser honestos. Y durante toda la vida pues voy a llevar esa ideología. Mis dos padres son docentes, yo dije quiero ser docente. Pero después la influencia de la televisión y demás, pues ya quería ser doctor, quería ser abogado, quise hacer muchas cosas en mi etapa de definirme. Pero al final del día, el que mis papás estuvieran en la docencia influyó para que yo me inclinara hacia la misma. Ejerzo 7 años y esos 7 años me doy cuenta que realmente me satisface, que va uno a trabajar con gusto, no por el recurso que uno va a recibir. Y bien trabajar con ellos es muy, muy agradable. ¿Alguna anécdota curiosa que nos quiera compartir? Sí, la satisfacción de los niños, no sé, a mí se me facilitaba el trato con ellos. Y me llevaba muy bien, o me llevé siempre muy bien con los niños que interactuaba. Y esa parte me agradaba mucho, porque ya no me veían como el maestro a la hora de receso, sino incluso mis exalumnos llegaban y se me colgaban, se me abrazaban, y esa es la mayor satisfacción que me dio, ¿no? El de ser docente. Los niños que tenían casos difíciles, en la unidad Santa Cruz, donde fue mi último centro de trabajo, hay mucho problema social, mucho. Abandono, crisis económica en los hogares, problemas entre parejas, y los niños se desestabilizan. Y yo lo que les decía a los maestros en las reuniones, pues hay que dejarles que los niños acá sean felices, tienen la mitad de su día productivo acá, pues que la pasen bien. Y es lo que yo hacía con ellos, interactuaba, les jugaba bromas, porque teníamos a jugarles bromas con respeto y sin sobrepasar ninguno de sus derechos ni vulnerar. Y eso les agradaba a los niños, se la pasaban bien. Y esa es, creo que, una de las anécdotas más importantes que he tenido, esa constante. Si no hubiera sido docente, ¿qué le hubiera gustado, qué otra profesión le hubiera gustado ejercer? El estudio de las ciencias sociales. Eso me hubiera gustado porque estando acá, representando a un municipio, se necesita tener esa base. Analizar el porqué de la conducta humana. Para poder mediar y poder generar una estabilidad en la sociedad que estoy representando en este municipio, y así llegar a puntos y acuerdos que generen progreso compartido. Porque en muchas ocasiones es una limitante, que las costumbres se vuelven ley y que esas costumbres a veces están tan arraigadas, pero quedan obsoletas algunas prácticas. Y tenemos que irlas actualizando, pero se complica mucho el poder llegar a esa mediación con la sociedad. ¿Cómo es un día sin actividades? Híjole, pues creo que desde que asumí el cargo es difícil, no lo he tenido. Pero trato que los espacios que no tengo actividad, procuro estar con mi familia, interactuar con ellos y que pues se les dedique el tiempo de calidad. Compártanos un poco de sus gustos. ¿Cuál es su canción favorita? Mi canción favorita, Emblemática. la del Señor Sol, fue mi canción de campaña y pues vaya, parece que se acomodó la canción al partido, algunas frases que las personas acá en el municipio identificaron a lo mejor como características, ¿no? Y eso la convirtió en mi canción favorita, desplazó a las demás, pues. ¿Su libro favorito? Mire, mi libro favorito es El Príncipe de Maquiavelo, porque habla de mucha represión, de muchos problemas sociales, cómo él se condujo, pero yo lo que rescato de este libro es el poder entender, incluso históricamente, cómo se ha comportado la humanidad. Así como este libro hay otros más, hay historias más que se han contado, y analizó a fondo que la conducta humana ha cambiado en sus contextos, pero regularmente siempre tiene una inercia. Y eso nos permite que de los fragmentos malos o conductas malas que nosotros leemos o que nosotros observamos, podamos sacar un beneficio para que
se entiendan, se ejerzan algún grupo de acciones, pero para beneficio colectivo, no para afectación o represión. ¿Algún poema que le guste? Sí, los poemas me gustan los que van dirigidos a dos sectores, a la mujer, pero principalmente a las madres, porque son un pilar fundamental en la sociedad. En un poema específico no lo podría mencionar ahorita. Soy en algunos títulos malos para memorizar, pero sí me gusta, más que nada hacérselos llegar en los días especiales. Indago, sí aprovecho a veces la tecnología para indagar un poquito en los días especiales y hacérselos llegar, ya sea de manera escrita o también, digo, por ya la rapidez, el WhatsApp, Facebook y demás. Por todas esas herramientas. Sí, claro, sí. ¿Su película favorita? Mi película favorita, tengo varias, yo creo que no definiría una película favorita ahí, pero una de las películas que he visto últimamente es la de Los Juegos del Hambre. Me gusta porque resume lo que son las situaciones actuales de la sociedad en la que vivimos, pero de una manera igual y un poquito, en un contexto distinto, ¿no? Al que representa la humanidad actualmente. Pero sí nos da como que una advertencia de lo que podemos llegar a hacer si no comenzamos a mediar entre similares, si no comenzamos a buscar puntos de acuerdo, si no ejercemos políticas, ya sea públicas o políticas personales, que podamos tener ya como parte de nuestra forma de actuar con nuestros iguales, porque se ha ido deteriorando bastante la sociedad. ¿Su platillo favorito? Mi platillo favorito, los chilaquiles. Sí, desde pequeño me gustaron mucho. La verdad, he tenido varias etapas donde hemos tenido esa oportunidad de consumirlos, desde elaborados por la abuelita, las dos abuelitas, por mamá y pues ya actualmente pues ya por la esposa también. Ahora platíquenos, ¿a qué equipo le va? Orgullosamente le vamos al Club América. Así es. ¿Qué deporte le gusta, aparte del fútbol? Me gusta el deporte, digo, soy un poco práctico, me gusta el billar, que es considerado uno de los deportes. Me gusta mucho porque se ejerce mucho lo que es estar entretenido, de estar pensando y pensando qué es lo que vamos a hacer en la mesa. Ese es uno de mis deportes favoritos. Claro, y además estratégicamente como... Claro. A veces se distorsiona esta parte porque, como siempre, se estigmatiza alguna actividad. Billar sinónimo de bar, ¿no? Uh-huh. Pero no es así. Incluso se generan torneos a nivel nacional e internacional. Y hay que pensarle. Así es mucho estar pensando. En esta recta casi final de esta entrevista nos gustaría pues acercarnos un poco más a los sentimientos. Si nos pudiera compartir uno de los momentos más felices de su vida. Uno de los momentos más felices de mi vida, para mí son dos, cuando nacen mis hijos. Eso es algo, nunca lo voy a olvidar, o sea, fue algo muy bonito, o sea, ver nacer algo que lleva una partecita de nosotros y que principalmente nacen, los trata uno de cuidar, de hacer su mejor función como padre y verlos crecer, o sea, es una satisfacción muy grande. Ahí es en donde comprendemos a los padres realmente lo que sufren cuando nos vieron crecer a nosotros y les tocó a nosotros inculcar, pero yo les llamaría sufrimiento, perdón, ahí sí me corrijo, sino el gozo que tiene uno, ¿no? Bueno, porque como hijos decimos sufren, pero ya como padres sabemos que no, que se goza, a pesar de que hay muchos conflictos encontrados, incluso hasta entre pareja, ¿no? De compartir los criterios de cómo nos educaron a los dos viniendo de distintas cunas, y el poder llegar a un punto medio para hacer un solo eje de educación entre ellos es lo complicado, pero es bonito. No se puede arreglar. Sí. ¿El momento más triste?
las pérdidas de personas queridas. Esos son los momentos más tristes que en mi vida se han dado. O sea, realmente las personas que siento que se van es porque han dejado algo en mí. Trato siempre de ir rescatando lo positivo de estas personas, y cuando se van se siente bastante triste. Sí. ¿Algún sueño en especial que le falte por realizar? Sí, faltan, pues más que sueños por realizar, metas que se tiene uno considerado. Primero, es seguir siendo feliz. Eso es lo más, es mi filosofía. Venimos a este planeta a ser felices. Y metas, la mayor meta en la vida es, para mí, que mi familia sea feliz también. Eso es lo más importante. Es una constante. Si hoy pudiéramos regresar el tiempo y se encontrara al niño que un día fue, ¿qué le diría? Híjole, muchas cosas. He tenido muchos errores en la vida. Muchos. Considero que de estos errores que he tenido me han servido para poder ser la persona que soy ahorita. Porque me ha gustado aprender de ellos. Y me ha gustado reconocerlos. Pero sí le diría que los errores que considero que me sirvieron para aprender, los volviera a cometer. Volviera a cometer todas las faltas que yo en algún momento tuve, porque si no, no lo hubieran permitido estar acá. Y le pediría que conservara siempre la humildad, que conservara siempre el seguir siendo humano, que antes del interés económico se fijara en no pasar a traer a nadie ni afectar por lograr el mismo, y que siguiera siendo feliz, que la época viene cada vez más difícil, pero que depende de uno qué tan difícil la viva y qué tan difícil la haga. Alcalde, ¿qué le parece si por último, ya para terminar esta entrevista, hacemos una dinámica? Claro. 10 palabras, 10 respuestas. Me parece. Vamos a empezar. Totolac. El lugar en donde yo crecí, un lugar con muchísima madera donde cortar. Vaya, la raíz de la nación. Educación. Necesaria, no solo académica, sino en valores. PRD. Mi partido. Poder. Poder, no siempre necesario. Servir. Una filosofía. Familia. Lo más importante. Amistad. Lo que nos fortalece como personas. Amor. El sentimiento más bonito que hay en este planeta. Miedo. Necesario para no cometer errores por impulso. Dios. Respetable en cada una de sus culturas. Presidente, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo, por dejarnos entrar a su oficina, pero más allá de su oficina, por dejarnos conocer al ser humano. Hombre, fue un gusto. La verdad, me llevo la entrevista para reflexionar sobre todo lo que vamos haciendo. A veces no nos damos el espacio para reflexionar cada uno de los puntos que usted acaba de tocar, pero este tipo de recesos hay que hacerlo seguido para reivindicar nuestro camino si es necesario. Pues muchísimas gracias. Esto fue Detrás del Personaje.